La guerra entre Rusia y Ucrania está encaminada a entrar en su tercer año. Una guerra que se pensaba que duraría pocas semanas, con una victoria aplastante por parte de Rusia, acabó alargándose mucho más de lo que algunos se pensaban. Rusia y sus dirigentes evidentemente sabían lo que se iba a venir, por eso han estado durante años preparándose para esta guerra. Pero estos preparativos no estaban pensados para una guerra tan larga. Hace un tiempo en el canal de Solo Fonseca sacamos un vídeo hablando de cómo la economía rusa estaba sobreviviendo a las duras sanciones que se les había impuesto desde Occidente. Lo tenéis en la descripción por si queréis ojearlo. Básicamente la conclusión a la que llegábamos es que el daño real de estas sanciones se verá en un periodo largo de tiempo y que por ahora las cuentas de Rusia pueden soportar el coste de la guerra. Pero últimamente están saliendo unos datos que no están generando mucho optimismo sobre la situación de su economía. El desgaste se hace evidente y en este vídeo vamos a ver cómo los dos sectores más importantes de la economía, no hablamos de la energía, están empezando a presentar serios problemas. Así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Cuando queremos analizar la situación de la economía rusa, se tienden a confundir dos conceptos diferentes. Una cosa es el estado de la economía rusa y otra cosa es el estado de las finanzas rusas. El estado de la economía rusa es malo y cada vez más la población está notando la guerra en sus bolsillos y en sectores muy relevantes para la sociedad. Con decir que ahora mismo hay una competencia entre el gobierno ruso para reclutar personas y el sector privado por la mano de obra es más que suficiente. Gente que prefiere arriesgar su vida por tratar de conseguir un mejor salario del que cobrarían en un trabajo normal, pero bueno, en esto profundizaremos un poco más adelante. En estos momentos Rusia tiene recursos propios para poder aguantar esta guerra, pero claro, esto tiene un coste enorme sobre la población. Durante esos años ha tratado de luchar incesantemente para reducir el déficit que tiene el país por culpa de la guerra. Esto podría haberlo hecho con el clásico truco de la impresora, pero evidentemente es algo que tendrá un desenlace no demasiado apetecible y que por ahora es el último recurso al que quieren recurrir. Por eso están recurriendo a las otras dos formas de hacerlo: la subida de ingresos y los recortes en los gastos. La fuga masiva de empresas ha generado un daño sobre la economía rusa. Muchos puestos de trabajo se han visto comprometidos, sumando la reducción de productos que pueden comprar, que muchos de ellos han sido reemplazados por productos chinos. Todo hay que decirlo. Los precios han estado subiendo más de lo normal debido a esta situación, pero es que la necesidad del gobierno de obtener más ingresos no está ayudando precisamente a paliar esta realidad. Hace poco se leía por ahí que en el último mes la venta de coches se disparó. Muchos cantaban victoria diciendo que esto es una muestra de la fortaleza que presenta su economía, pero lo cierto es que este fenómeno esconde una verdad muy cruda. La razón de este incremento de ventas de coches es que en ese mismo mes entraba en vigor una nueva tasa del gobierno para así recaudar más dinero. Y muchos rusos, anticipándose, lo que han hecho es gastar sus ahorros para comprar coches antes de que se pongan más caros. Esto seguramente generará un déjà vu a más de uno. En episodios de alta inflación es bastante común que muchos, para tratar de proteger sus ahorros, empiecen a comprar a lo loco, pero no para consumir, sino para ahorrar. Hasta los electrodomésticos sirven como depósito de valor en estas situaciones. Esto evidentemente no es síntoma de que la economía esté yendo bien. El gobierno ruso a cuentagotas va subiendo impuestos a la población, haciendo que llegar a final de mes sea harto complicado y que muchos se planteen lo que dijimos hace unos minutos: alistarse al ejército ya que se paga mejor. Pero esto es solo una cara de la moneda, ya que a medida que van subiendo los impuestos a cuentagotas, también están haciendo recortes a cuentagotas. Hablemos del sector agrícola ruso. Rusia siempre ha tenido un fuerte sector agrícola y ganadero, pero evidentemente una guerra afecta a todo el mundo. Hace poco vimos al amigo Tucker visitando un supermercado ruso mostrando que todo estaba lleno y flipaba con que podías sacar un carrito con una moneda. Pero esto de aquí es un espejismo de la realidad. El sector agrícola no suele tener unos salarios muy elevados y en su mayoría depende del trabajo de inmigrantes. Rusia no es la excepción. Es por eso por lo que los elevados salarios de la guerra resultan muy atractivos para las personas que trabajan en ese sector. Si vuelven, tienen mucho que ganar y si no, tampoco es que tuvieran una vida demasiado buena. ¿Cuál sería la forma de atraer trabajadores al campo? Pagando mejores salarios. Y aquí es donde está el problema.
Una de las preocupaciones que ha tenido el gobierno es que los precios de los alimentos se mantengan más o menos estables, y en buena medida lo ha conseguido, pero claro, esto tiene consecuencias. La rentabilidad del sector agrícola es insuficiente para asumir la subida de salarios. Por tanto, quedan dos opciones: o subir los precios, opción limitada por el gobierno, o reducir la producción, que es lo que está pasando poco a poco. También está la opción de vender más, pero dado que Rusia está cerrado a todos los mercados, ni la tengo en cuenta. Rusia está experimentando una seria crisis demográfica en el campo, crisis que se va acrecentando cada vez más debido a la reducción de la población. Podrían tratar de mejorar la productividad comprando equipos, pero uno, están centrados en producir para la guerra, y dos, Rusia no tiene capacidad de compra para estos equipos. Sobre el punto 1, que puede parecer un chiste, pero aquí tenéis una foto, podéis elegir entre producir panes o drones. Depende de lo que queráis desayunar ese día. Ahora bien, si la situación del sector agrícola es preocupante, esperaros que ahora viene el otro. Otro sector que está sufriendo recortes es el de las medicinas. Los médicos están quejándose de forma constante de la falta de equipos médicos. Las sanciones en un principio no afectan al sector de la salud. No se ha vetado la venta de medicamentos a Rusia, pero claro, si no tienes dinero, ¿cómo lo vas a comprar? El aislamiento al final afecta al sector de las medicinas. Por ejemplo, según las encuestas a los médicos rusos, ya no hay intercambio de conocimientos con el extranjero y se ha reducido de forma notable la facilidad para comprar equipos importados de alta calidad. A pesar de que las sanciones no quieren apuntar al sector de la salud, la dificultad para hacer transacciones está presente, pero el problema real no viene de ahí, sino de lo que está haciendo el propio gobierno ruso. Mientras en esas encuestas los médicos se quejaban de la falta de suministro, el ministro de Sanidad ruso decía que todo está bien y que hay suministro suficiente. Nikolai Bispadov, director de desarrollo de Pharma, intenta decir que los médicos podrían simplemente estar recordando mal qué medicamentos están fuera de stock. Pero hay que tener en cuenta otra cosa: que una empresa quiera dejar de hacer negocios contigo no es culpa de las sanciones. Quedaros con esto que lo repescaremos en unos minutos. Por otro lado, hay que decir que la atención médica en Rusia ya presentaba problemas antes de la guerra. A pesar de los tópicos, en Rusia el sector de la salud no es que esté como para tirar cohetes, o al menos para la mayoría de la población. Pero es que aquí es donde vienen las acciones del gobierno. Rusia ha recortado en un 10% el presupuesto en salud para así poder destinar más recursos para la guerra. Es decir, el propio país está dejando de comprar medicinas para ahorrar dinero para la guerra. Después de esto está el trato que le están dando desde el gobierno a sus proveedores, el cual no es el mejor de todos. Están empezando a pedir precios muy inferiores y a hacer desplantes a las empresas proveedoras, algo que hace que esas empresas simplemente quieran dejar de hacer negocios con Rusia. De ahí lo que dijimos hace unos minutos: esto no es culpa de las sanciones. Un medicamento contra el cáncer de mama desapareció porque Rusia no quiso pagarlo. El presupuesto ahora mismo se está destinando a lo que el gobierno considera que es una prioridad, que es la guerra. Y esto de aquí no se queda en los medicamentos. Los equipos médicos en Rusia están sin mantenimiento porque el gobierno decidió acabar con las licencias, entre otros motivos. Pero vamos, que Rusia poco a poco está debilitando sus sectores más importantes, el de la salud y el de la alimentación, a medida que la guerra sigue su curso. Las guerras no son baratas, y a pesar de lo mucho que se ha estado preparando el país para esta empresa, las cosas no han salido como han planeado y su economía está sufriendo. Sí, tienen aún presupuesto para poder aguantar la guerra, pero como hemos visto en este vídeo, todo esto se hace a costa de otros sectores vitales para la economía, como son los alimentos y la salud. Por eso hemos insistido tanto al principio de este vídeo que hay una diferencia entre la salud de la economía y la salud del presupuesto. Esto de aquí es la muestra clara de ello. Estamos entrando en unas semanas clave de este conflicto. Las elecciones de los Estados Unidos pueden marcar un punto de inflexión para el futuro de esta guerra y ambos bandos lo saben. Así que probablemente tras las elecciones veamos movimientos importantes. Pero esto ya lo comentaremos en otros vídeos. Así que suscribiros si no os lo queréis perder. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.